¿Cómo era, profe? En el repositorio está el archivo que se llama regularización-spam dataset.r. Ya, súper, sí lo encontré. Ok. Entonces en cursos, análisis predictivo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este dataset? Primero, una variable indicatriz si el email fue o no spam. Em, la segunda variable es una indicadora. Profe, no está Sí. compartiendo, sí. Ah, perdón. Pensé que estaba compartiendo, perdón. Ahí está. ¿Ahora sí? Súper. Sí, profe. Entonces tenemos la primera variable, una indicatriz si el email fue clasificado como spam o no. La segunda es si el email iba a múltiples direcciones de correo. Em, si el mensaje fue listado como de cualquier persona, como anyone. Em, si es que alguien fue, si una indicatriz es que alguien fue como copiado dentro del CC, del mail, con copia. Una indicatriz si el enviador o el originario del mail ha enviado emails en los últimos 30 días. Si hay imágenes atachadas, si hay archivos atachados. Si es que aparece el signo dólar o la palabra dólar en el correo. Si aparece la palabra ganador en el cuerpo del correo. Si es que aparece la palabra inherit dentro del email. Si es que aparece la palabra password, el número de caracteres dentro del email en miles. El número de saltos de líneas. El formato del email, si está escrito en HTML o si está escrito en texto plano. Si es que indica que parte con re, o estas 4 formas de escribir como respuesta, ¿verdad? Si es que hay un signo de exclamación en el subject del correo. Si es que aparece la palabra urgente en el subject del correo. El número de signos de exclamación en el cuerpo del correo y finalmente una variable factor que indica que there was no number, que no habían números o pocos números bajo el millón o un número grande. Entonces, con esa data vamos a trabajar en esta parte. ¿Bien? Y es lo que está presentado acá. Veamos la estructura de los datos.
Entonces tenemos que la variable spam de tipo entero tu múltiple, tenemos que es una variable numérica. Winner es una variable tipo carácter, así que probablemente vamos a tener que transformar esa variable a factor. Y number también es una variable tipo carácter, así que también eventualmente vamos a tener que transformarla a factor. Hay cosas. Ahí. Un summary. Veamos el número de perdidos. Hay 140 valores perdidos en los datos. En la variable send email. Y para eso entonces vamos a crear la categoría 2 de la variable send email. Y esta categoría va a indicar básicamente que cuando es 2 es porque send email era NA en los datos originales. Y en este caso entonces tenemos 740 datos en la categoría 2. La variable send email ahora como numérica la vamos a transformar a factor. Luego tenemos que crear las variables dummy para las variables factor que son categóricas, que fueron las que comentamos previamente. Entonces, cada una de estas variables, como toMultiple, from, sendEmail, winner, format, resubject, claim, todas esas las vamos a transformar como variables dummy, de esta forma. Vamos a eliminar la primera columna, que es una columna tipo intercepto. Vamos a seleccionar las variables numéricas. Summary sobre esta variable. Veamos este summary. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos CC en promedio. Un 42% de la data de los mails que estamos analizando tenían CC, van con copia. Un 5% de los correos tenía imagen. Un 13% llevaba archivos juntos. Cuando aparece dólar, el promedio, fíjense que es 1445. Después tenemos que un 3% de los mails llevaban inherit, un 10% llevaban la palabra password. El número de caracteres son alrededor de, en promedio, 10.000 caracteres. El número promedio de line breaks es 231 de salto de línea. Y en promedio hay 6 símbolos de exclamación dentro del correo. ¿Profe? Dígame. Una pregunta en la variable de send email que se agregó como categoría de los NA. ¿Por qué se como considera en el fondo hacer eso en vez de, por ejemplo, eliminar esos datos si es que son un poco? ¿O de qué depende en el fondo qué es mejor hacer? Claro. Como agregar. Esa es una buena pregunta. Para eso entonces vamos a sacar nuestra calculadora. Entonces tenemos en total 2.996 más
1437, ¿cierto? Más 740. Entonces tenemos 5000 datos. Bien, voy a copiar este número para que no perderlo. Entonces, 740 sobre los 5000 es básicamente un 14% de datos perdidos. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hacemos con estos datos? Entonces, con los perdidos en este caso. Entonces, si nosotros no consideramos los perdidos, estaríamos descartando un 14% de los datos, lo que es un número considerable. En general, la última opción de cosas a hacer con los missing es eliminar esos datos. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque en el fondo ese perfil de comportamiento pudiese estar aportando algo de información en alguna dirección. ¿Bien? Y el hecho de que esos datos estén perdidos eventualmente también puede aportar algo de información, digamos, que cuando esta variable no está presente, igual podemos, digamos, concluir resultados respecto de si es más probable a que sea un spam o no, por ejemplo. Yo diría que en mi experiencia, uno remueve los valores missing cuando no representan un porcentaje importante los datos. Y cuando hablamos de porcentaje importante, no más allá de un 3%. ¿Ya? Entre un 3 y un 5% es como tolerable quizá tomar la decisión de descartar esa información. ¿Ya? Pero en la práctica, cuando tenemos este nivel de missing, con 14-15% de missing, la recomendación es recodificar la variable, como lo estamos haciendo ahora, o analizar las razones por las cuales esa información se está perdiendo. O, tal cual como vimos en el caso anterior, ¿cierto? Donde trabajamos con algunos métodos de imputación, literalmente, si es solo una variable la que está perdida, implementar algún método de imputación que sea razonable y que digamos, nos permita hacer uso de esta información. ¿Ok? Esa es mi respuesta. Ya, perfecto. Muchas gracias, profe. Dale. Entonces, me perdí. Hicimos el head dummy. Summary numéricas. Aquí está. Entonces vamos a crear la data de entrenamiento, ¿cierto? Y para eso, en R, a diferencia de Python, lo que hacemos es aleatorizar los índices de la, digamos, de la matriz o de los datos que estamos trabajando. ¿Bien? Entonces, aquí aleatoriamente estamos seleccionando desde email, estamos tomando un 80% de estos datos, y estos datos entonces están aleatoriamente estamos seleccionando un 80% de estos índices. Estos índices ahora, cuando hacemos este email train, le indicamos entonces de la data global, le pasamos, decimos, ok, a esta matriz extráigale este segmento de datos que son los que están contenidos en estos índices. Y en el caso test, son aquellos que no están en este conjunto de índices. Entonces, de esa forma, separamos de entrenamiento y test en el caso de R. Hagámoslo. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es estandarizar las variables numéricas, al igual que lo hicimos recién en el caso de la SOLASTICnet, ¿cierto? Para utilizar estos métodos, la matriz de covariable tiene que estar, digamos, escalada. Y en este caso particular, estamos escalando utilizando los puntajes Z, es decir, la variable original, le restamos su media y la dividimos por su
desviación estándar. Y ahora vamos a unir en un mismo, digamos, en una misma matriz, las covariables escaladas y las variables dummy. Bien. Recuerde que las dummy tienen un tratamiento distinto a las variables numéricas. Las variables que estamos escalando son solo aquellas variables numéricas. Y digamos, vamos a transformar a objeto matriz la matriz X. Ahora ya deja de ser un data frame de R, sino que ahora es una matriz. Y vamos a asignar la variable de interés, que en este caso el I entrenamiento, es si es o no spam. Entonces lo que queremos predecir es si un email es o no es spam en base a estas características que estamos analizando. En base a esto, entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento para la variable test. Ahí están escalándose esas variables. Y estamos uniendo entonces en un mismo data frame las covariables escaladas, uniéndolas a las variables dummy que teníamos también en el estado test. Y con eso está. Entonces hasta ahí llega todo lo que es preparación de datos. En la librería GLMNet vamos a utilizar GLMNet. Vamos a indicar que el alfa en este caso es 0, y de esta forma vamos a ajustar una regresión rich. Y ahí están los valores ajustados de rich entonces. Entonces, hagamos un gráfico de esto. Bien. Entonces vemos cómo a través de rich, ¿cierto? A medida que aumenta el valor de lambda, o en este caso el log lambda, que es equivalente, pero a medida que aumenta lambda hacia la derecha, ¿cierto? Lo que observamos es que los coeficientes de regresión se regularizan, digamos, y tienden a estabilizarse en valores que están más cerca del cero. Ahora lo que vamos a hacer entonces es un procedimiento de estimación de validación cruzada usando un K de 10 fold para un K-fold CB. Y de esta forma entonces el lambda óptimo es un valor de 100. Es decir, es un valor que regulariza considerablemente. Acá está. Entonces lo que obtenemos es este valor que minimiza entonces el error de test, que es 0.457. Y el error de test entonces viene dado por esta cantidad. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que en este espacio está, digamos, se encuentra el valor óptimo para, en este caso, el logaritmo de lambda. Y de esta forma, entonces, podemos calcular los coeficientes de regresión rich basados en ese valor de lambda en particular, que fue el lambda que encontramos que era mínimo. Que hacía mínima esta
de varianza binomial. ¿Cómo andan las predicciones? Entonces, recuerden que la predicción, a diferencia del caso de regresión lineal, que es 1 a 1, en este caso es una probabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la matriz de confusión, clasificando como que si la probabilidad es mayor que 0,5, entonces es spam, y si es menor a 0,5, entonces no es spam. Bien. Entonces ahí estamos generando, como les decía recién, un valor, este punto de corte, que es un parámetro de threshold que tenemos que, digamos, definir. Para este caso particular simplemente vamos a ocupar 0,5. Pero en la práctica es un valor que debe ser tuneado. Y de esta forma vamos a transformar esas probabilidades ahora en una clase de predicción. Entonces ahora va a estar, en vez de probabilidades, simplemente van a ser ceros y unos. Es decir, en este caso transformamos de probabilidad a ¿es spam o no es spam? Me está viendo un package. Un segundo. Entonces, tenemos esta matriz de confusión. Entonces, aquí está el valor observado de si es o no es spam. Y aquí están los valores de predicción. Entonces, los valores que están en la diagonal son aquellos valores que coincidió, en el fondo, aquellos valores en los cuales el modelo acertó en la predicción. Y fuera de la diagonal, en estos espacios que están acá, son los puntos en los cuales el modelo no fue capaz de predecir correctamente. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos concluir? Primero, que en este espacio es donde se genera la mayor tasa de error, digamos, de predicción. Es decir, cuando el valor es spam, el modelo está prediciendo que no es spam en la mayor proporción de casos. Okay. La sensitividad es 0.15, la especificidad es 0.99. La curva ROC no la encuentro. De hecho, no está aquí. La tasa de detección es bajísima, un 1%. Y el accuracy balanceado es 0.57. Y el accuracy global es 0.91. Entonces, aquí hay que tener ojo porque el accuracy, si bien es cierto en la diagonal hay muchos valores, que la accuracy es la tasa de aciertos del modelo. Entonces son estos valores que están en la diagonal. Entonces claramente este modelo es muy bueno detectando cuando no es spam. ¿Ya? Cuando no es spam, esto lo detecta bastante razonablemente. Se equivoca muy poco. El problema de este modelo es que cuando intenta de entender si es spam, entonces ahí este modelo, digamos, tiene mayor error. Lo otro que tenemos que ver es que las clases están súper desbalanceadas. Bien, tenemos en la categoría no spam tenemos
alrededor de, no sé, 3.738 casos. Y spam solo tenemos alrededor de 401 casos. Entonces dijimos 3.738 más 401. Y de esto entonces tomamos 301 dividido esto. Entonces, solo el 9% de los casos es spam. Entonces, lo que tendríamos que analizar en este caso, o sea, no hay que analizarlo, sino que si quisiéramos mejorar la capacidad predictiva de este modelo, una alternativa directa es simplemente balancear los datos, ¿no? Modifiquemos la grilla y veamos el lambda estimado. Ahora con esta grilla modificada. Entonces, ¿qué nos está diciendo este modelo? Cuando alfa es 0 y lambda es un valor que se mueve, digamos, libremente, nos está diciendo que en el caso lambda, nuevamente tenemos que en este espacio perdón, acá, que en este espacio estaríamos encontrando, digamos, el lambda óptimo. Lambda hat, de hecho, es un valor muy, muy cercano a 0. Calculamos el coeficiente de regresión y generamos las predicciones de la probabilidad para el conjunto de entrenamiento, y con eso entonces podemos hacer el mismo trabajo de calcular la matriz de confusión. Revisamos el accuracy, nuevamente un accuracy alto, pero el accuracy balanceado, que es el importante en este caso, sigue siendo bajísimo. Bien, pero es por el desbalanceo de los datos. Y la curva ROC, segundo. Un segundo.
Va. Mm, ¿Sí? dígame. Como que yo lo corrí y me salió arribita donde ¿Ya? sale como una cosita, una alerta amarilla, le hice como install. Yo apreté install y se me empezó a instalar el paquete. ¿En dónde? Arribita. Sale eso. Ahí Ah, dice perfecto. Vale, gracias. Pero sigue sin... Sigue sin reconocerme estas funciones. A ver esta. Tienen la misma dimensión, pero... Yo creo que tiene que, donde dice package, tiene que ponerle el tick, el check, donde instaló ahora esas nuevas librerías. Perdón, en package. Sí, a la derecha, al lado donde sale plots, ahí en la lupita buscar el nombre de las librerías que necesita para esa. Porque a mí se me funcionó. Está con el check, mira. Oh, qué extraño. Sí. Pero yo creo que es un problema de versión, porque fíjate que acá reclama un poco por la versión. Avísenme si ustedes pueden ejecutarlo, pero básicamente ahí lo que va a aparecer es la curva ROC. La curva ROC es la curva que en el fondo cruza la especificidad con la especificidad, la sensitividad con la especificidad. ¿Bien? Entonces, la idea de la curva ROC, no sé si ustedes han oído hablar de la curva ROC, pero la ROC es básicamente una curva como esta. Acá está en el cuadrado unitario, acá está el 0, si supongamos que ese es el 1, y acá va a haber una línea diagonal. ¿Bien? Entonces, si el modelo, eh, digamos, es bueno prediciendo, la curva ROC, la voy a dibujar con otro color, con azul. La curva ROC va a ser cada vez más cercana a 1. Por lo tanto, el área bajo la curva es este valor, y eso es lo que nosotros llamamos el AUC ROC, o el área bajo la curva ROC. Esta medida tiene que ser lo más cercana a 1 posible. ¿Bien? Al igual que en el caso de R cuadrado, tampoco queremos que sea 1, ¿cierto? Porque en el fondo, si que estamos en entrenamiento, aquí train, esto significaría que eventualmente estamos sobreajustando. Lo que nosotros quisiéramos es que esto fuese lo más cercano a 1. ¿Bien? Cuando la curva ROC es muy parecida a este valor que está acá, es decir, que el valor que estaba, el área bajo la curva ROC es 0,5, cuando este valor es cercano a 0,5, significa que el modelo es tan malo como tirar una moneda al aire. ¿Ok? Es decir, la información que estamos ocupando, digamos, no aporta información para predecir el fenómeno. Por tanto, si tiro una moneda al aire, al azar, y clasifico al azar, es tan bueno como el modelo que estoy generando. O sea, es igualmente malo. Ok. En general lo que nosotros esperamos es que la curva ROC se mueva entre 0,7 de ahí hacia arriba hasta el 0,95 más o menos,
Y cuando estamos sobre 0,95 ya tenemos que prestar atención a los valores de clasificación de curva ROC. La ROC es el resumen de las medidas de especificidad y sensitividad. Bien. Eso en términos generales. Bien. Lo que vamos a hacer ahora, yo no, por alguna razón no, debe ser un problema de versiones, yo no puedo ejecutar en este computador estas líneas de código para ver cómo anda el AUC y el KS de Kolmogorov. Pero vamos a pasar a generar, digamos, las predicciones en la muestra y a calcular la matriz de confusión para esas predicciones. Entonces, alta especificidad, baja sensitividad y un accuracy balanceado de 53%, bajísimo. Bien. Ahora vamos a probar lazo. Ahí están los coeficientes lazo, ¿cierto? Vemos cómo a medida que aumenta el lambda se regularizan los coeficientes de regresión. Hay dos coeficientes de regresión que son gigantes en comparación al resto, que son estos que están acá, y que necesitan ser regularizados, y lo logra cuando lambda es suficientemente grande. Vamos a obtener de esta parte del código el lambda mínimo, que es chiquito, es muy bajo, muy bajo. Y ahí está. Y el plot del CD de lazo. Entonces esto nos dice que en este espacio es donde se está, digamos, minimizando, ¿cierto?, la desvianza binomial. La desvianza es algo así como el error. Bien, para que lo manejen. Pero es un error de desvianza que básicamente calculado a partir de la función de desvianza del modelo de logístico en este caso. Y vemos cómo entonces en este caso se seleccionan o digamos, no entran al modelo de este conjunto de variables, cuando va con copia, cuando hay imágenes, cuando dice la palabra de dólar, no aporta información, etc. Número de caracteres tampoco es informativo, o no aporta información para la predicción, y el número de símbolos de exclamación tampoco. Vamos a predecir y calcular entonces la matriz de predicción. Subió levemente el accuracy balanceado a 0,58. El accuracy, en términos generales, dijimos que no aporta mucha información porque los datos son muy desbalanceados. Y creo que esta parte tampoco va a resultar. Ah, mira, aquí la tira. Ya, entonces, el área bajo la curva ROC es 0,89. Es decir, que un poco es reflejo de lo que comentábamos recién. O sea, este modelo es muy bueno prediciendo cuando no es spam. Bien. Perdón, cuando no es spam, el modelo es bueno prediciendo cuando no es spam, pero es muy malo prediciendo cuando el correo es efectivamente spam. Y es por la cantidad de datos. Vamos a ver la predicción. Calculamos nuevamente, entonces ahora para los datos de test, baja la accuracy, naturalmente, y esta es la curva ROC de test. Y bajamos a 0,86. Y finalmente la STIGNET. Estas las trazas de la STIGNET eran las que vimos recién. Están acá. Las trazas de la STIGNET vemos cómo se regulariza, ¿cierto? A medida que aumenta el lambda. Y el valor de la norma L1
Y finalmente estábamos viendo este gráfico, que en este espacio entonces nos indican dónde se estaría minimizando la devianza o el error. Calculamos las probabilidades de predicción y en base a estas probabilidades entonces generamos la clasificación y en base a esa clasificación determinamos, ¿cierto?, si esta cosa es spam o no. Calculamos su curva ROC y el TKS. Vemos que la curva ROC aquí es 0.89, mejoró. Y esto entonces lo repetimos para el caso test. Y calculamos la curva ROC y el test KS o la estadística KS para los datos de test 0.86. En este caso, la recomendación es trabajar con métodos de balanceo de datos. ¿En qué consisten estos métodos de balanceo? Básicamente, nosotros ya sabemos que eventualmente el modelo ElasticNet va a generar mejor performance, pero lo que tenemos que hacer es intentar tener la misma proporción de éxito y fracaso en nuestra muestra. Para esto tenemos dos opciones. O hacemos un downsample o hacemos un upsample. El downsample significa que yo tomo mi categoría con menor cantidad de datos y de la categoría restante muestreo para obtener el mismo número de datos que la categoría con menor datos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros decíamos hace un rato atrás que tenemos... aquí está la tabla. Por ejemplo, aquí tenemos que la categoría con menor cantidad de datos es la categoría 1. Entonces tenemos 107 datos. Entonces lo que vamos a hacer es, aleatoriamente de estos 920 datos, vamos a seleccionar la misma cantidad de datos que en la categoría 1. En este caso es la categoría spam. Y con ese modelo, o sea, con esos datos, vamos a estimar el modelo. Entonces la pregunta del millón posteriormente va a ser, ok, con este modelo entonces ahora voy a predecir mi conjunto de datos como que si estuviesen desbalanceados. Estimo balanceado y luego predigo y evalúo el desempeño del modelo con los datos desbalanceados. Bien. Y el upsample significa que, dada esta categoría que es la que tiene la mayor cantidad de datos, que son 927, aleatoriamente voy a seleccionar con reemplazo 927 datos. De entre estos 107 datos, voy a hacer una muestra aleatoria con reemplazo, es decir, voy a ver un dato, lo devuelvo a la tómbola y lo selecciono. Tomo un dato, lo selecciono y lo devuelvo a la tómbola. Entonces, eventualmente mi muestra upsample va a tener datos que van a estar repetidos, ¿bien? Pero los datos van a estar balanceados. Entonces, nuevamente, estimo el modelo balanceado y lo evalúo con los resultados desbalanceados, ¿bien? Que en el fondo es la realidad. ¿Bien? Esa es una estrategia para trabajar con data desbalanceada, fuertemente desbalanceada como en este caso. ¿Bien? ¿Alguna duda? Profe, Sí. una pregunta cortita. ¿Qué era lo que decía ese último valor, el de la métrica KS Stat? Creo que era ese. Claro. Sí. ¿Está bien? ¿Se ve mi pantalla? No. Básicamente lo que ve la estadística, espérame,
es básicamente ve si dos distribuciones son, cuán similares son. Bien, eso es básicamente lo que mide esa estadística, la estadística KS. Es una medida de bondad de ajuste, en este caso entre el valor predicho y el valor, digamos, observado real. Entonces lo que está midiendo es si estas dos distribuciones son parecidas, entonces el valor del test KS es grande. No, es pequeño, es pequeño. Es cercano a cero. Y si esta cosa, si son diferentes, entonces el valor del TKS es grande. ¿Okay? Existe básicamente nosotros podemos calcular un test a partir de la estadística KS que nos indica si estas dos cosas, digamos, son significativamente distintas o si son, digamos, si no existe evidencia para rechazar que sean parecidas. Aquí. Pero básicamente una medida de cuán parecidas son estas dos cosas. Lo que nosotros buscamos es que sea lo más parecido posible. Bien, y de acuerdo a este test, nos dice que efectivamente es parecido, pero nuevamente, el hecho de que la estadística KS sea pequeña, es 0.6, no significa que el modelo sea adecuado. ¿Bien? En el caso de clasificación, el modelo es adecuado en función de la necesidad, digamos, en función de lo que yo quiero predecir. ¿Bien? Eso hay que tenerlo súper, súper claro. En este caso, si nosotros queremos predecir que si un correo es o no es spam, entonces el modelo es pésimo prediciendo si es o no es spam. O sea, perdón, si el modelo es spam, ¿bien? Si queremos predecir que el modelo no es spam, entonces este modelo es súper bueno prediciendo que no es spam. ¿Bien? Porque digamos, a la mayor cantidad de observaciones, digamos, acertaba que que efectivamente no era spam. ¿Bien? Es decir, predecía que no era spam cuando efectivamente no era spam. Así que ahí hay que tener cuidado. Existen formas de trabajar ese objetivo. Una de esas formas es dándole mayor peso a las observaciones que están, digamos, relacionadas a la categoría de interés que nosotros buscamos. Otra forma es que en el método de estimación nosotros también le damos más peso cuando se comete cierto tipo de error. En este caso, por ejemplo, este error que está acá, me parece que es el error tipo 1, que es cuando yo observo que es éxito, pero predigo que es fracaso. Bien. O bien si es el error tipo 2, que es cuando observo que es fracaso, pero predigo que es éxito. Entonces, uno de esos dos errores es el que yo busco, digamos, el que se busca minimizar, en este caso particular. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es buscar minimizar este error que está acá, que es el error de equivocarme cuando es éxito y yo predigo que es fracaso. O predigo que es fracaso dado que es éxito. Ese error es el que hay que minimizar. ¿Bien? Entonces, pero en este caso el problema se genera por el desbalanceo de los datos, por lo tanto lo que yo buscaría hacer es balancear la data y luego entonces ajustar los modelos con la data balanceada y medir el accuracy del modelo entrenando el modelo con los datos balanceados y digamos testeando la capacidad predictiva del modelo con los datos desbalanceados. Bien. Eso. Gracias, profe. Si no hay más dudas, hasta aquí la clase del día de hoy. Bien. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Que tengan buena semana. Gracias, chao. Gracias, profesor.